La nueva fortaleza de la CIA en Líbano. Los misterios de la nueva embajada de Estados Unidos. En el corazón de Medio Oriente, Líbano se encuentra en una encrucijada crítica donde la política, la economía y la geopolítica global se entrelazan de maneras que podrían redefinir el futuro de la región. Con una economía en colapso, una inflación que supera el 67% y una moneda que ha perdido casi todo su valor, el país enfrenta una crisis aguda. Sin embargo, detrás de esta desesperación hay un juego de poder mucho más grande, donde actores globales como Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Europa buscan aprovechar la debilidad libanesa para afianzar su influencia. ¿Qué está en juego para el Líbano? ¿Y cómo afectará esto el equilibrio de poder en una de las regiones más volátiles del mundo? En medio de este caos, la construcción de la nueva embajada de Estados Unidos en Líbano, un proyecto faraónico valorado en $1.000 millones, ha generado más preguntas que respuestas. Con instalaciones que incluyen residencias para personal militar y sistemas de defensa de última generación, muchos se preguntan si esta embajada es realmente lo que parece. ¿Para qué está utilizando esta estructura Estados Unidos? ¿Y cómo reaccionarán grupos como Hezbollah, que tienen una presencia poderosa en el país? Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Europa han condicionado su ayuda financiera a reformas específicas, lo cual confirma que Occidente está buscando sembrar su posición de influencia en Líbano, si no es que su dominio. Al mismo tiempo, Hezbollah, una organización que Estados Unidos considera terrorista, es un grupo que no solo es una fuerza militar, sino que también un actor político clave en Líbano. Hasta ahora, Hezbollah ha proporcionado la mayor parte de los fondos para la reconstrucción del país, asignando un estimado de $650 millones para viviendas y restauraciones en el sur de Beirut y las áreas del sur de Líbano. Bajo este escenario, la presión internacional ha puesto al gobierno libanés en una posición casi imposible. Ceder a las demandas de Occidente y arriesgarse a una reacción violenta de Hezbollah o rechazar la ayuda y profundizar la crisis económica. ¿Qué camino elegirá Líbano y qué consecuencias tendrá esta decisión para su población ya al borde del colapso? Acompáñame a explorar las respuestas a estas preguntas, que no solo definirán el futuro del Líbano, sino también el destino de una región donde cada movimiento puede desencadenar un conflicto mayor. Y quédate hasta el final para conocer por qué esto le importa a tu planeación financiera. Líbano se encuentra en una encrucijada crítica mientras intenta formar un nuevo gobierno y reconstruir su economía devastado por años de crisis y conflictos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han presentado un plan preliminar de $1.000 millones para ayudar a los esfuerzos de reconstrucción. Pero esta ayuda no es gratis. Detrás de estas propuestas hay un claro intento de Occidente por influir, si no es que dominar, la política libanesa. ¿Qué condiciones están vinculadas a esta ayuda? ¿Y cómo afectará esto la soberanía del Líbano en un momento en el que más necesita tomar sus propias decisiones? La guerra entre Israel y Hezbollah, que dejó más de 4.000 muertos y miles de millones en daños, ha exacerbado la ya frágil situación económica del Líbano. El primer ministro Nawaf Salam ha declarado que su objetivo es desarmar a Hezbollah, un grupo que, aunque ha acordado un alto al fuego con Israel, sigue siendo una fuerza política y militar poderosa. Sin embargo, desmantelar a Hezbollah no será fácil, y cualquier intento de hacerlo podría desestabilizar aún más el país. ¿Está el Líbano dispuesto a pagar el precio político de alienar a una facción tan influyente para asegurar la ayuda internacional? ¿Y qué pasará si Hezbollah resiste estos esfuerzos? Occidente ha dejado claro que su apoyo está condicionado a reformas específicas y plazos determinados. Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, ha enfatizado que cualquier financiamiento estaría vinculado a, cito, pasos y procedimientos específicos con un marco de tiempo y objetivos claros. Mientras tanto, la Unión Europea ha ofrecido $500 millones en ayuda, pero solo como parte de un acuerdo que incluye la reducción de migrantes hacia Europa. Estas condiciones no solo reflejan los intereses económicos de Occidente, sino también su deseo de ejercer control sobre la política interna del Líbano. ¿Qué implicaciones tendrá esta injerencia para el futuro del país? ¿Y cómo reaccionará la población libanesa ante lo que muchos podrían ver como una nueva forma de colonialismo? En medio de este panorama, Estados Unidos también está buscando un papel activo en la región. Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para el Medio Oriente, ha sugerido que su país podría mediar en un acuerdo para el Líbano. Sin embargo, dada la influencia histórica de Hezbollah y su alianza con actores como Irán, cualquier intento de imponer una solución desde el exterior podrá tener consecuencias impredecibles. ¿Está Occidente preparado para manejar las repercusiones de su intervención en Líbano? ¿Y qué pasará si Hezbollah, lejos de ser desarmado, decide fortalecer su posición en respuesta a estas presiones? Las respuestas a estas preguntas no solo definirán el futuro del Líbano, sino también el equilibrio del poder en una de las regiones más volátiles del mundo. Por ejemplo, el proyecto de la nueva embajada de Estados Unidos en Líbano es uno de los más ambiciosos y controvertidos en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países. Con un costo estimado de $1.000 millones, la embajada no solo será una de las más grandes y costosas que Estados Unidos haya construido en el extranjero.
La única más grande es la de Bagdad en Irak, sino que también está diseñada para ser una fortaleza ultramoderna. Ubicada en un terreno de 17 hectáreas en las afueras de Beirut, la estructura incluirá sistemas de seguridad de última generación, áreas residenciales para el personal y, lo más intrigante, habitaciones específicas para personal militar. ¿Por qué una embajada necesita instalaciones militares? ¿Qué tipo de operaciones se planean llevar a cabo desde este lugar? Estas preguntas han generado especulaciones y preocupaciones entre los libaneses y los observadores internacionales. Uno de los aspectos más polémicos de la nueva embajada es la posibilidad de que funcione como una base encubierta para la CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses. Las habitaciones destinadas al personal militar, una prisión subterránea, sistemas de comunicación avanzados y medidas de seguridad extremas han llevado a muchos a sospechar que este lugar será más que una simple sede diplomática. Para que te des una idea, una embajada muy grande, digamos una embajada de Reino Unido en Estados Unidos o la embajada rusa en Reino Unido, no tienen a más de 400 personas trabajando dentro. La embajada de Estados Unidos en Líbano tiene capacidad para albergar 5,000 personas en un país que no supera los 5,5 millones de personas. En un país como Líbano, donde la influencia de actores regionales como Hezbollah e Irán es significativa, la presencia de una instalación de este tipo podría alterar el equilibrio de poder en la región. Estados Unidos está utilizando la embajada como una plataforma para operaciones de inteligencia y militares en Medio Oriente. ¿Y cómo reaccionarán las facciones locales ante esta presencia? A pesar de su magnitud, la construcción de la nueva embajada ha sido descrita como, cito, el secreto más grande del Líbano. Aunque el proyecto es de conocimiento público, los detalles específicos sobre su diseño, funciones y propósito real han sido cuidadosamente guardados. Esto ha alimentado teorías y rumores sobre lo que realmente ocurrirá dentro de sus muros. ¿Por qué tanta opacidad en un proyecto de tal envergadura? ¿Qué tiene que ocultar Estados Unidos? Las respuestas a estas preguntas podrían revelar no solo los verdaderos objetivos de Washington en Líbano, sino también los planes de Estados Unidos en una de las regiones más complejas y violentas del mundo. ¿Estamos presenciando el inicio de una nueva era de influencia occidental en Líbano? ¿O este proyecto podría ser el detonante de un conflicto mayor? ¿Y qué nos dice todo esto sobre tu planeación financiera y tus inversiones? Quédate hasta el final para saberlo. Las razones detrás de la construcción de la nueva embajada de Estados Unidos en Líbano no son simplemente un gesto diplomático. Su ubicación en Aukar, a solo 16 kilómetros del centro de Beirut y 96 kilómetros de Israel, revela un propósito estratégico mucho más profundo. Aunque el Departamento de Estado afirma que, cito, su propósito principal es asistir a los ciudadanos estadounidenses en el país, la realidad es que hay solo 86,000 estadounidenses en Líbano, una cifra que no justifica una inversión de tal magnitud. Entonces, ¿cuál es el verdadero motivo detrás de esta construcción? La respuesta está en su proximidad a Israel y su papel como bastión para proteger los intereses estadounidenses en una región en conflicto perpetuo. ¿Estamos ante una embajada o una fortaleza militar disfrazada? El diseño de la embajada, descrito como una ciudad pequeña o incluso una base militar, incluye residencias para marinos y sistemas de defensa de última generación que podrían justificarse por los múltiples ataques que ha recibido la embajada de Estados Unidos a lo largo de la historia. Pero estas características han llevado a muchos a especular que la embajada servirá como un centro de inteligencia y operaciones encubiertas para la CIA y otras agencias de inteligencia. Edward Snowden, en su libro Permanent Record, afirmó que las embajadas modernas son, en gran medida, plataformas para el espionaje. Dada la ubicación estratégica de Líbano, un país que sirve como un punto de encuentro para sirios, iraníes y saudíes, es probable que esta nueva embajada se convierta en un centro clave para la recopilación de inteligencia en Medio Oriente. Pero, ¿qué tipo de operaciones se llevará a cabo desde allí? ¿Y cómo afectará esto al frágil equilibrio político en la región? El interés de Occidente en Líbano no se limita a la embajada. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea también están presionando para influir en la reconstrucción del país, condicionando su ayuda a reformas específicas y plazos determinados. Este enfoque coincide con la construcción de la embajada, sugiriendo un esfuerzo coordinado para afianzar la influencia de Occidente en Líbano. Sin embargo, en un país donde Hezbollah y otros actores regionales tienen un poder significativo, estas acciones podrían desencadenar una reacción violenta. ¿Está Occidente preparado para las consecuencias de su intervención? ¿Y qué pasará si Líbano, en lugar de convertirse en un aliado, se convierte en un nuevo frente de conflicto en Medio Oriente? Las respuestas a estas preguntas podrían definir el futuro no solo del Líbano, sino de toda la región. En conclusión, ahora sabes que la situación en Líbano es un reflejo de la compleja intersección entre la geopolítica global y las luchas internas de un país al borde del colapso. Con una economía en ruinas, una inflación descontrolada y una moneda que ha perdido casi todo su valor, Líbano se encuentra en una posición desesperada. Sin embargo, la solución a sus problemas no es solo económica, sino también política. El primer ministro Nawaf Salam
ha declarado que desarmar a Hezbollah es una prioridad para asegurar la ayuda internacional. Pero este grupo, con su poder político y militar, no será fácil de erradicar. También sabes que Occidente, por su parte, ve en Líbano una oportunidad estratégica para afianzar su influencia en Medio Oriente. La construcción de la nueva embajada estadounidense, junto con las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no son simples gestos de ayuda, sino movimientos calculados para asegurar el control sobre un país clave en la región. Pero lo más importante es que ahora sabes que Líbano necesita desesperadamente reformas políticas para asegurar fondeo de instituciones internacionales. Alejarse de Hezbollah y aceptar la influencia de Occidente puede ser la única opción para que la nación pueda comenzar a hacer esfuerzos de reconstrucción y recuperación a medida que la gente del Líbano continúa sufriendo. Con un panorama así, no es coincidencia que Estados Unidos eligiera Líbano para construir su colosal estructura enmascarada como embajada. Obviamente no se trata de Líbano. Estados Unidos ya puede recolectar suficiente información de Líbano desde Israel. Más bien se trata de apoyar a Israel, mientras que lo que Estados Unidos tiene en juego en Medio Oriente aumenta con los acontecimientos recientes en Gaza, la perspectiva de construir el canal de Ben Gurión y afianzar su posición en el Medio Oriente. En las famosas palabras del expresidente Joe Biden, si Israel no existiera, Estados Unidos tendría que crear uno. El aprendizaje para ti es ver cómo los gobiernos, a pesar de ser incapaces de fondear sus presupuestos, siguen gastando dinero como si no hubiera mañana y sin pensar en cómo van a pagar sus deudas. Si algo sabemos de la historia es que la guerra siempre dispara el gasto del gobierno. ¿Cuántos frentes puede sostener antes de que el sistema financiero colapse bajo el peso de su gasto insostenible? Por eso es importante que tomes la responsabilidad de tu planeación financiera y te prepares para el fin del sistema financiero construido con base en la deuda de gobierno. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también debe de saber esto. Déjame en los comentarios abajo, ¿logrará Líbano alejarse de Hezbollah? ¿Es posible que Líbano se alinee más con Israel que con otras naciones árabes? Pero sobre todo, checa la descripción del video para encontrar más recursos gratis para ahondar en la crisis de las finanzas públicas, cubrirte del colapso del sistema financiero construido alrededor de la deuda de gobierno y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.